Hoy vamos a hablar de ICE, Sistema de Identificación Automática, que es uno de los recursos incorporados al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, cuya sigla en inglés es GMDSS, muy conocida, y para ello vamos a empezar hablando de cómo funciona en la práctica este sistema en navegación. Para ello hemos dibujado esta superficie del mar, lógicamente con la curvatura esférica de la Tierra, ya veremos por qué, un barco de vela, es decir, una embarcación de recreo, y un barco mercante, y también, como no, una estación de control de tráfico marítimo, lo que coloquialmente podríamos también llamar una estación costera de control de tráfico marítimo. Bueno, el ICE es importante señalar que es diferente en los barcos de esloras, entre comillas, profesionales, es decir, buques de pesca y buques mercantes, en cuyo caso se tratará de ICE clase A, es decir, un estándar que obliga a que la emisión se realice en 12,5 vatios, mientras que en los barcos que no están obligados a llevar este tipo de aparato, instalaremos un ICE clase B que emite en 2 vatios. En cualquier caso, cualquiera de los dos aparatos es un emisor receptor de información codificada, información digital, que contiene valiosos datos de identidad, tales como nombre, MMSI, eslora, tipo de buque, señal distintiva o señal indicativa de radio, posición, etc. Y los datos dinámicos, que son la posición, ya lo hemos dicho, velocidad y rumbo, que se obtienen del GPS. Estos datos los facilitan ambos instrumentos a través de este mensaje digital, de tal modo que la información que recibimos en el receptor ICE permite que de un modo u otro, bien en una pantalla que se asemeja a la presentación de un radar convencional o bien en una pantalla de datos, podamos valorar la mínima distancia a la que se va a efectuar el cruce con esta embarcación y también el tiempo en el que se va a producir dicha mínima aproximación. Por supuesto, una estación de control de tráfico marítimo podrá tutelar la recepción de los mensajes de todos los buques que se encuentren a su alcance, lo cual les permitirá tener una visión objetiva del estatus del tráfico marítimo en un momento dado. Y ahora ya podemos echarle un vistazo a la estructura del equipo ICE en sí. Es decir, hablamos de un módulo, ya sabemos que es un emisor receptor. En el caso de las embarcaciones de recreo, sabemos que es un equipo de clase B que emite en 2 vatios. Muy bien, entonces también sabremos que si se trata de un equipo de clase B, normalmente tendrá incorporado un GPS que con su correspondiente antena facilitará al aparato los datos de movimiento, vamos a llamarlo así, es decir, la posición geográfica, latitud, longitud, la hora, por supuesto, el rumbo efectivo, la velocidad efectiva, etc. Y por su parte, el receptor emisor ICE tendrá una antena de formato VHF, porque sabemos que el aparato emite en el rango alto de la frecuencia asignada, de las frecuencias asignadas a VHF en el medio marítimo, y el aparato tendrá normalmente configurados unos datos que podríamos llamar fijos, que va a emitir en su información nombre del buque, MMSI, tipo del barco, pabellón, posición relativa de la antena dentro del barco, el indicativo de radio, etc. Muy bien. El aparato, por lo tanto, emitirá, vamos a pintarlo de esta manera, unos mensajes, vamos a pintarlo como si fueran sobrecitos de color verde,
Estos son los mensajes que envía a los otros buques, a las otras estaciones de ICE, y en estos sobrecitos va a enviar todo instantáneamente, con cada pulso, los datos a los que nos hemos referido, que serán recibidos y procesados por otros receptores, por otros buques, en su caso por estaciones costeras. Y por último, también recibirá los mensajes, estos los vamos a pintar, por ejemplo, de color azul. Esto es un mensaje de otro barco que llega a nuestra antena VHF, es decir, la antena del ICE, que por cierto será importante e interesante que esté bastante elevada, y esta información será procesada por el instrumento de tal manera que finalmente todo ello se podrá presentar en una pantalla integrada en el aparato. Esto es preceptivo en aparatos de clase A, pero no en aparatos de clase B. Sin embargo, siempre tendremos una terminal de presentación que podrá ser un elemento anexo o exento incluso, en el que veremos en presentación, entre comillas, formato radar, la posición de nuestro barco, la posición relativa de los otros buques y también los parámetros de tráfico que ya hemos mencionado anteriormente. No nos olvidemos también de que el sistema ICE prevé la ubicación de emisores, receptores ICE, que son ayudas a la navegación, que se llaman normalmente Aids to Navigation, ATON, y que pueden estar ubicadas en faros o balizas, de manera que también emiten señales ICE que pueden ser procesadas por nuestro aparato y que ubican este tipo de referencias para la navegación. Por lo tanto, hablamos de algo muy interesante para embarcaciones de recreo, que no tiene por qué ser especialmente costoso. Desde luego es mucho más económico que un equipo de radar y ofrece aspectos muy interesantes a la información de la que vamos a disponer en navegación. Sí, es un descuento, pero